Ya era hora de que alguien hiciera otro juego de dinosaurios. Nunca se tienen suficientes juegos de dinos, así que estoy emocionada por la llegada de Exoprimal. Este juego sí que tiene dinos y hasta de sobra. Y no solo eso, también tiene tecnología futurista y trajes de robot, así que ¿cómo no voy a querer jugarlo? Vamos a ver de qué se trata. Hola, yo soy Mariana de Atomic KO y antes de que comience el video te invito a que nos des un like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal. ¡Comenzamos! Exoprimal es un nuevo juego de acción desarrollado por Capcom en el que hay dinosaurios. Es un shooter en tercera persona multijugador en el que lucharás contra hordas y hordas de enemigos. Piensa algo así como Outriders, pero en tercera persona. Aunque veas Capcom y dinosaurios, no te emociones. Este juego no tiene nada que ver con Dino Crisis. Ya, vámonos. Incluso si ves el nombre de Hiroyuki Kobayashi, quien fue productor de esa serie, eso no quiere decir que haya relación entre los dos. Y sí, Kobayashi está participando en Exoprimal. Capcom decidió desarrollar este juego porque quería crear algo que fuera diferente a lo que ya tenían. Ustedes saben, que no fuera Resident Evil o Monster Hunter, sino algo completamente nuevo que apelara a otro tipo de jugador. Rawr. Así decidieron crear Exoprimal, que es un juego de jugador contra el medio ambiente. Piensa un poco en Destiny y sus distintos modos. El juego cuenta con múltiples armaduras llamadas Exosuit, que te ayudarán de diversas maneras a matar a los dinosaurios. Oh, shit. Oh, no. El juego se ubica en el año 2043 después de que grandes portales que rompen el espacio-tiempo se abrieron alrededor del mundo y de ellos empezaron a salir, lo adivinaron, dinosaurios. Nadie dijo que esto tenía que tener sentido. Ace, un exofighter del escuadrón Hammerhead, aterriza de emergencia en la isla de Bakito, donde encuentra una inteligencia artificial llamada Leviatán que fuerza al pobre güey a pasar por diferentes pruebas de guerra. ¡Qué padre! Pronto, él y su escuadrón descubren que estas pruebas de guerra no son cualquier cosa, sino que cada vez son transportados en el tiempo al mismo día hace 3 años, cuando se abrieron los portales de dinosaurios. Muy intrigante, no puedo decir más. La inteligencia artificial Leviatán es la que te guía con vos a través de sus misiones, así que la necesitas, pero no por eso deberías de confiar en ella. Los exosuits tienen 3 diferentes roles: asalto, tanque y apoyo. Cada uno de ellos se especializa para que puedas cumplir tu rol dentro de un equipo. Obviamente, asalto se centra en hacer daño y cuenta con armas a diferentes rangos para que te adaptes bien a la situación. Aunque está especializado en absorber daño, proteger a sus aliados y hacer agro a los enemigos para que todos puedan sobrevivir la partida. Clásico. Apoyo obviamente está aquí para reparar exosuits, pero no es su única habilidad. También es capaz de darle buffs a sus aliados y debuffs a sus enemigos para hacerle la vida más fácil a todos. Lo vas a necesitar si quieres triunfar. Cada exosuit también tiene diferentes variantes que cambian en loadout y por lo tanto la estrategia con las que debes derrotar dinosaurios. Estas son algunas de las variantes que encontrarás: Witch Doctor, Skywave, Nimbus y Barrage. Pero hay muchas más. 10 en total, de hecho. Por ejemplo, Marazume cuenta con una espada gigante con la que puedes bloquear ataques enemigos y hacer contraataques. ¿Mencionamos que parece un increíble samurái? Roadblock, por otro lado, cuenta con un escudo gigantesco con el que puedes bloquear cualquier ataque enemigo. Si lo combinas con un boost, incluso puede bloquear los ataques de los enemigos más grandes. Los exosuits no serán lo único que tengas para enfrentarte a los dinosaurios. También podrás crear diferentes objetos en el campo de batalla, como un muro, una plataforma y, la más importante de todas, una torreta. No solo te enfrentarás a dinosaurios normales como tiranosaurios, triceratops, velociraptors y más, sino que te toparás con versiones completamente nuevas de estos mismos dinosaurios. A estos les llaman neosaurios y son dinosaurios mutados para ser aún más fuertes, coloridos y especiales. Esto se debe a la energía acumulada cuando pasan a través de los portales. Tal vez Barney sea uno de ellos. De estos hay muchos, incluyendo un crioneosaurio que es capaz de lanzar picas de hielo a sus enemigos o incluso crear clones de hielo para distraer a sus atacantes. ¿Estamos seguros de que son solo animales? Por otro lado, el neotiranosaurio tiene láseres, rayo láser. Nunca dijimos que esto tuviera lógica, así que vete acostumbrando a los dinosaurios con láseres. Uno de los modos PvE se llama Guantelete Salvaje. Es un modo de 5 jugadores que se enfrentarán a diferentes escenarios cada semana, ya que estos rotan. Serán misiones de tiempo limitado
limitado y serán más difíciles que las misiones normales, por lo que tendrás que mejorar tus trajes. Este modo además tendrá una leaderboard en la cual todos los equipos del mundo competirán. El equipo más rápido es el que quedará hasta arriba de la tabla. El modo principal de juego se llama Marea Jurásica y este es PvPvE, es decir, además de enfrentarte con cientos y cientos de dinosaurios, también estarás compitiendo con otro equipo que está haciendo lo mismo que tú. Pero esto cambia constantemente, a veces tendrás que cooperar con el otro equipo para derrotar a un poderoso enemigo y a veces tendrás que sabotear al otro equipo para ganar. Nunca sabes qué es lo que sigue en este modo, lo cual le da cierta frescura, ¿no? Aunque al principio muchos pensamos que se trataba de un título free to play, la verdad es que no. Se trata de un lanzamiento hecho y derecho de Capcom, por el que tendrás que pagar para jugar. Tendrá colaboraciones magníficas. La primera de ellas es una colaboración con Street Fighter VI en la que tendrás exosuits con la apariencia de Ryu y de Guile. Y también podrán hacer Hadoukens, o bueno, algo que se le parece mucho. La colaboración estará lista para el tercer cuarto de 2023 y aún no sabemos si será gratis o si será de paga. Lo que sí es que se ve increíble. Y si siempre quisiste enfrentarte a un dinosaurio como Ryu, esta es tu oportunidad. Si preordenas el juego obtendrás 3 skins, es decir, nuevos colorcitos para 3 variantes del Exosuit: Witch Doctor, Deadeye y Roadblock. El título está disponible en PlayStation 4 y 5, Xbox Series X y S y PC, así que no tienes excusa para no jugarlo. Una excelente noticia para todos es que Exoprimal tiene crossplay, así que no importa en qué plataforma estén tus amigos, siempre podrás jugar con ellos. ¡Yay! Para poder jugar en línea necesitas una Capcom ID, es decir, si quieres jugar necesitas una Capcom ID, porque el juego es siempre en línea, si no, pues ¿cuál es el caso? Si quieres jugar en PC necesitas mínimo una Nvidia GeForce GTX 1050 Ti o su equivalente en MDA. No es un requisito súper alto, pero aún así mi compu viejita ya no lo logrará. Por cierto, está todo hecho en RE Engine. Sí, el mismo motor gráfico que utiliza Capcom para todo desde Resident Evil hasta Monster Hunter Rise. Impresionante, ¿no? Este motor sí que puede hacer de todo. Ya lo tienen, dinos para aventar para arriba el videojuego. Se ve que Exoprimal va a estar bien divertido de jugar con los amigos a todas horas, así que ¡vámonos! Y vaya, olvidé decir que también estará en Game Pass, así que si ya tienes la suscripción, ni siquiera tienes que gastar más para matar dinosaurios. ¡Woohoo! Además, no te olvides de darle like al video, compartirlo, suscribirte si aún no lo has hecho y presionar la campanita para estar al tanto de las novedades. Yo soy Mariana de Atomic AO. Hasta la próxima.